Ritmo 96, Canal 105. La residencia del ritmo de la mañana. 11 minutos de ritmo a la mañana, ritmo 96, canal 105.1 en la ciudad de La Vega para todo el Cibao. La mejor excusa para madrugar. Peter Vázquez. Hoy son 60 años que se cumplen. De la el Caramuza de Borojol. El problema mío con los historiadores es que lo que se escribe en la historia escriben todo desde su punto de vista y lógicamente no solamente eso, Peter, que en República Dominicana es de los pocos países de Latinoamérica que el bando que ha contado la historia es el bando perdedor, el bando derrotado en la guerra, el bando derrotado por la derecha y el balaguerismo, los de izquierda es lo que han contado la historia dominicana y cuentan una historia sesgada, a veces muy distante de lo que realmente ocurrió, con unos ingredientes mágicos creativos, más al estilo de Gabriel García Márquez o de el peruano que se murió en estos días, que hechos históricos, que se llaman hechos por eso. Pero ¿qué pasa con todo esto? Ocurrieron en la realidad. Fíjense dónde, y eso desde el punto de vista humano, yo lo entiendo, porque cada quien da su versión muy ligada al sentimiento que tiene con un hecho. Pero uno lo llaman guerra, otro lo llaman... Eso no fue guerra. Otro lo llaman revolución. Tampoco. Otro lo llaman huelga, otro lo llaman escaramuza. O sea, ni siquiera ahí se ponen de acuerdo. Se supone que una revolución es un hecho que acontece y cambia un estado situacional a otro. Y se supone que en una guerra hay dos bandos que están enfrentados de manera muy encarnizada. Que tuvo elementos de guerra y en eso algunos historiadores son muy honestos, hubo elementos de guerra, etcétera, pero no fue de que lo que la gente pinta, una carnicería, una vaina. Miren, al final lo importante de esto es que sí hubo un acontecimiento importante que marcó realmente parte de la historia cultural de la República Dominicana. Pero sobre todo porque al final, Peter Vázquez, el que perdió, según los historiadores, los yanquis derrotados, controlaron el país con un presidente por un año, organizaron una elección, se sentaron con lo que ellos entendían que podían ser presidente producto de esa elección, le dijeron cuáles eran las condiciones bajo las cuales ellos iban a gobernar este pedazo de isla, hicieron la elección, el que aceptó ganó y fue puesto de presidente de la República y gobernó 12 años con el beneplácito de esos que supuestamente fueron los derrotados. Que fueron los malos. Que fueron los malos en la historia. Digo, que ¿Quién me supuestamente, explica a mí que dónde coño pasa malos? Que quien perdió termina dejando a quien gobierna? Porque tú ves en Saigón, por ejemplo, en la Vietnam y vaina, los americanos tuvieron que salir en parihuela. Y eso quedó en manos de los comunistas. Los comunistas hicieron de Vietnam lo que les dio la gana y 50 y pico de años después, pues siguen gobernando y están ahí. En República Dominicana no pasó eso. Los americanos vinieron, 20,000 marines, sacaron a los gringos que estaban aquí pasando trabajo, se quedaron, controlaron desde la sombra lo que le dio la gana y dejaron el presidente que quisieron. Fíjate tú que contar la historia es tan complicado que incluso nuestros profesores en las escuelas nos enseñan de acuerdo a su punto de vista. Porque quienes escribieron los libros de historia tienen el mismo sesgo que quienes están en las universidades y quienes son víctimas de ese sesgo cuando van y se forman. De acuerdo a lo que ustedes han escuchado por ahí, atención oyentes, es importante hacer este trabajo cultural para nuestras audiencias. ¿Qué tanto saben ustedes de la revolución del 65? Cámara y micrófono, por favor. Tú sabes que yo nací a 15 años en la revolución. Sí, pero... y crecí en la época más romántica de la revolución, que fue la década de los 80. Así pasa con Cristóbal Colón. Uno dice que fue un desgraciado, otro dice que fue un dios, otro dice que fue una cosa. Sí, pero que Colón hace demasiado tiempo y documentalmente no habían tal vez las herramientas y los instrumentos que permitan hacer crónicas de forma más objetiva que la Guerra de Abril, donde habían medios de comunicación, había periódicos, había televisión, había radio. Y existen todos esos archivos documentales ahí. Y uno tiene muchos elementos a los cuales puede recurrir. ¿Qué tanto saben ustedes de la guerra de Abril? Guerra, revolución, huelga. Lo que sea que haya sido. Lo que sea que haya sido, exactamente. La mayoría de la gente lo conoce como guerra o revolución.
La revolución, ajá. Del 65. Del 65. Que dejó todo igual. Eso después de la pausa que anda Ritmo de la Mañana. Googleen y investiguen bien. Sí, ese Ritmo de la Mañana. Este es Canal 105. La verdadera revolución duró 12 años. Son las 9:20 minutos, el Ritmo de la Mañana, Ritmo 96. Peter, el historiador, deja una pregunta a la audiencia del Ritmo de la Mañana para que nosotros podamos hacernos una idea de qué tanto sabes o no de la Guerra de Abril. Del 65. La revolución del 65. Algo deben ustedes haber escuchado, leído, o por lo menos en las aulas. Sí. Algún profesor algo le debe haber dicho de esta cuestión, o por lo menos los abuelos. Y si no, bueno, pues aquí usted se está enterando que hubo algo en el 65 que fueron un grupo de gente que no estaba de acuerdo con unas cuestiones políticamente hablando. Luchar, y soldado valiente. Ahí se armó una cosa. La revolución. Que la revolución no fue como la canción. Hay un montón de mitos alrededor de la revolución que son producto del romanticismo, de lo lejos que pasó eso, de que la realidad social del momento y toda la vaina. Uno se traga mucho de esos cuentos y muchas fábulas que se derivaron de toda esa cuestión. Pero no el 100% ha sido así. Diablo, sí, pues yo recuerdo también que incluso hasta la música era una vaina, era una época, Tú sabes que todos esa himnos, le decía a mami, mami no lo ponía todos los domingos. Gracias a Dios, o sea, gracias a Dios todos. que el Calazán incidió más que la educación del hogar. No, mami nunca fue una comunista. Papi sí. Papi tuvo su etapa de comunismo, pero mami no. Bueno. Mami lo hacía para que nosotros supiéramos de la historia y todo eso. Tienen que ver cómo era su país en tal fecha. Entonces ella empezaba y nos ponía esa música. Creativo, sí. Y ahora Braulio Fogón. ¿Cómo que se llama la vaina? ¿Cómo se llama? Esa vaina a mí. Los muñequitos que dan ahora, que ven los muchachos. Y que los papás oyéndole cosas sanas a los muchachos, que cuando vienen a ver lo que están haciendo es atortojando. Los pepas y esas cosas. Amanflorándolo. Sí. Póngale los gladiadores y la vaina. Sí, el galáctico. Sí, el galáctico y cosas que pongan ese cerebro a trabajar. Claro. Hablemos de revolución aquí en el Ritmo de la Mañana. ¿Qué tanto sabe de la guerra del 65? Buenos días. Buenos días, muchachones, ¿cómo están? Dale, buenos días. Aprendí en el documental de Quisqueya Live que ganamos esa revolución porque vino una tormenta y que todos los marinos norteamericanos se estaban hundiendo y un pescador dominicano salvó a más de 15 norteamericanos y que lo tienen allá como un héroe. Eso fue lo único que aprendí. Pero si eso pasó en la revolución, según tú dices, y que ella hizo ese video, yo creo que tú viste el video que no es, porque lo que pasó fue en 1914, si no me equivoco, había un buque americano en las costas dominicanas y ese buque fue afectado por una ola enorme. El capitán no le dio tiempo a accionar y el buque se hundió. Y eso pasó en esos años, principios del siglo XX. Por eso es que hay que ver documentos históricos desayunados, porque en la guerra de abril de 1965, en abril usualmente no pasan tormentas. En abril ni siquiera llueve. Yo no sé, pero... Y como ahora, en 1965 no llovió ni siquiera. En abril no hubo tormenta, no se hundió ningún barco, no hubo ningún pescador que salvara a nadie. Eso sí pasó, un hecho similar. La maldita droga, los canales de YouTube mal vistos, viendo los canales mientras manejan. Eso pasó, pero a principios del siglo XX y todavía el barco está hundido frente a las costas del malecón, por donde está la vaina esa, ¿cómo que se llama? Ahí hay como una fortaleza. Por ahí está y hay mucha gente que hace inmersión ahí, va y ve el jodido barco ese. Coño, si tú vas a decir un disparate, y yo he visto el video muy bien hecho, porque aquella live, si ese alemán se entera de que tú vas a tergiversar un video que le debe haber tomado 1 o 2 meses de producción, investigación y trabajo de edición y producción, realizarlo para decir esa mierda, pues. Pero eso no pasó en la guerra del 65. Eso no ganamos por eso. No, en la guerra del 65 vinieron 20,000 marines aquí. No sé, pero yo le creo el control del país, tomaron el control de todas las instituciones, controlaron todo, pusieron un presidente que duró ahí hasta que se hicieron elecciones en el 66.
se sentaron en la sombra, negociaron con quienes ellos entendían que podían gobernar el país bajo sus términos. Sí. Después que ellos dejaron al que iban a dejar, que terminó siendo Balaguer, que enfrentó a Bosch y Bosch perdió de calle. Se encojonaron. Balaguer duró 12 años gobernando bajo la supervisión y la anuencia de los americanos. Digo, a menos que yo haya leído todo el libro de historia. Yo no sé, pero la versión del oyente me gustó. Me gustó. Buenos días. Maldita sea. Buen día, chicos. Vale. Buenos días. Alberto, feliz de oírte, Denny Cuevas. Gracias. Oye, la foto más icónica de la Revolución de Abril es un borracho. Es un borracho que va a buscar romo. Ajá. El tipo me cuadrado va, con el guardia. Qué vaina. Ni en Revolución estaba. Ese tipo salió a buscar un romo. Así Yo amo Y es. ese se país. encuentra con un retén de los Exactamente. marines americanos y lo mandan a recoger una basura y él se le cuadra. Hay un fotógrafo, si no me equivoco, de AP, que tira la foto. La foto circula en el mundo entero en aquel sentimiento comunitoide que la prensa estaba llena de comunistas a todo lo largo y ancho del planeta. Le dieron una connotación a la foto que no tenía, era un borracho que estaba emburujándose con un tipo porque quería que recogiera una basura y él andaba buscando romo. No me tumbe Porque eso, como no. todos los eventos de este país, cada vez que aquí se deja de trabajar, Se el bebe. dominicano se sienta a beber romo y emborracharse. Aunque estemos en Huracán medio de- bebe, Guerra de Abril bebe, Mírala ahí. huelga del 91 cuando Virtud de Álvarez bebieron romo, la muerte de Balaguer, la muerte de todo el mundo. Y aquí dejaste se la bebió más romo. importante. Pues Es la independencia dominicana. La independencia Ñéquete. dominicana también, pile romo, un saco de borracho era que habían ahí. Pues déjame decirte que mi Bermúdez. papá me ha dicho toda la vida que esa foto Ese fue un hombre dio una entrevista No, es un hace borracho. 14 años donde Papi. explicó que él no entiende quién fue que se inventó esa Él maldita salió a historia, buscar que él un iba a hielo. buscar un pote. Él salió con hielo. que Y le los dijeron colmados que estaban acabó. cerrados y Señor. él llegó de donde estaba Villa Consuelo, Estamos feos, Victoria. bajó la calle que estaba Ferretería Americana, llegó a la Mella y ahí en la Mella había un retén y el guardia lo puso de que recogiera una basura y él se le cuadró al tipo. Estamos Pero feos en el tipo historia, estaba prendido, señores. estaba buscando un romo, un Bermúdez creo yo que era Mierda. que estaba buscando. Dios mío. Bermúdez parece ser el ron Claro, en heavy. esa El época ron era heavy, el la Bermúdez época. que se bebía. Claro que sí. Acuérdate que Mella antes fue par de Bermúdez. No, pero dicen, ahí hay Edwin y Tedejagua, saludos para él, han desmentido que Mella estuviera borracho cuando él trabucase. Ajá. No se lo creo. Oye, No, no, déjame la historia así. Edwin Yo y te voy a Tedejagua dejar... tienen que hacer un capítulo No. de leyendas y mitos de la independencia. Óyeme, te deja agua. Tú puedes debunk todo lo que tú quieras, pero ese del humo de Mella Déjalo no te lo así. voy a permitir. Yo le creo No a te lo- Tedejagua porque él es más inteligente y No. estudiado que yo en historia. No. Algo así. No, pero Bueno, déjame ¿qué tanto levantar- sabe de la guerra del 65? Hasta ahora no saben nada. Buenos No han días. pegado una. Desde Nueva York. Dale. Este sabe. Alberto, tú todavía tienes el cachá porque te puse una cosita ahí para que la reciba. Coño, men. ya. Tú ves, así es que se habla. ¡Ey! Mira, Güey. El celular que yo tenía ese cachá se perdió. anda al diaña, Alberto. Y ese no es celular, eso no es anota esta Lo que cuenta. pasa es que no se baja aquí, Cachap. 7946. Déjalo Anda. transfiero a la mujer de Uno, México. cinco, seis. ¿Qué fue? Buenos días. Hola, buenos días, chicos, bendiciones. Y a la casa. Adelante. Miren algo. La historia nos la cuentan de muchas formas, pero la historia real es la siguiente. Ok. No. Gracias a la CIA y a Balaguer, este país no está como Venezuela ni como Cuba. ¿Por qué? Y Totalmente. tampoco tenemos guerrilla como Colombia, porque Balaguer se encargó con la banda colorada de eliminar a todos esos jóvenes con mentalidad comunista. No fue Y Balaguer. por eso somos un país libre, soberano. Fue la No tan CIA libre porque tenemos directamente. gente aquí metido, pero bueno, Que igual. actuó a sus Fue la anchas en el CIA, territorio no fue dominicano. Balaguer. Balaguer se dedicó a hacer presa, carretera, la 27, Y mientras él por- miraba para otro lado. Y no, pero él era con el dinero de la CIA, que él hacía las presas y Que todo la eso. CIA. Ese es el problema de la pero- historia. ¿Ustedes ven cuál es el problema de la historia? Está todo el mundo Fíjate por ustedes todo. cómo ustedes no se Pero- ponen de acuerdo. Yo amo Según este mi criterio, y pueden los comunistas románticos, amantes de esos capítulos, yo creo que la verdadera revolución de la República Dominicana se concretizó en los 12 años. Ese Porque tú- fuimos de los pocos países donde el laboratorio comunista no pudo germinar. Ah, sí. De- Sí. Y Bolivia y otros países, pero hay países que tienen que haber. México tuvo un 68 terrible. Venezuela también vivió momentos difíciles en la década del 60.
Y muchos países de Latinoamérica, la misma Brasil, o sea, donde quiera hubo un berenjenal. Aquí habían escaramuzas, muchachos románticos que leían esos libros y se dejaban llenar la cabeza de ideas tontas por esa panda de delincuentes que eran, serán y hoy siguen siendo los que encabezaron el movimiento comunista en el siglo XX en todo el mundo. Todos delincuentes, salvajes de la peor calaña, asesinos de marca mayor. Porque el día que la historia se cuente sin el sesgo de que los cronistas de la historia son ideológicamente parciales de ese grupo, se cuente la verdad, el comunismo, los comunistas y todo lo que ellos promovieron en el mundo tendrá que ser visto como lo que fue. Actos de sanguinarios y salvajes. Algún momento llegará, es parte de la evolución y del cambio de sociedades. 9:30 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Buenos días. Buenos días. Dale. Hola. Alberto, una anécdota rápida. En el liceo, por allá por el 2006, se reúne, convoca al profesor de Humberto Santos, profesor de historia, a hacer una pequeña reunión para una presentación sobre la batalla de Borojol. Mierda, mano. Y hay una chamaca que parece que le pagó a alguien para que le hiciera el trabajo con diapositivas, un proyector, una cosa. Y la tipa arranca con la foto del tipo atrás, el borracho, cuadrado. Y ella está hablando muy emocionada cuando el profesor le dice una pausa. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó ahí? Cuando el profesor lanzó que eso era un borracho atrás de Romo. Hermano, ahí faltó tripa para todo el mundo. Todavía yo me acuerdo y me privo. La entrevista de ese señor, pueden buscar el nombre de él, está ahí. La entrevista él la dio hace 14, 13 años a un canal de UHF donde él cuenta el episodio. Él estuvo vivo, creo que falleció hace unos años. Y mucho de la historia de la República Dominicana ha sido copada, tomada por esa narrativa mágico-pendeja desprendida de Gabriel García Márquez de Colombia, y ese romanticismo no nos ha permitido conocer la historia de manera objetiva. Que no es que muchas de las cosas que se cuentan no hayan acontecido, pero no pasaron como la contaron. Lo hicieron muy bien, sí. Que aquí los que contaron la historia fueron los que perdieron, porque los que ganaron entendieron que no era necesario hacer crónica de la historia, y por eso tenemos este maldito arroz con mango. No ponemos de acuerdo. La historia no se pone de acuerdo. ¿De qué? Porque mi papá me vendió una historia totalmente distinta. Él fue esta mañana. Sí, los hechos de abril ocurrieron, sí, hubo una alzada popular, sí, todo fue motivado por un hartazgo que se derivó de un grupo de pendejos que estaba controlando el Estado y haciéndose rico con él, y la gente llevándose al diablo. Sí, había un deseo legítimo de la gente que estaba recién conociendo lo que era una democracia, pero que no lo comprendía, y hoy tampoco lo comprende, de que el camino que se empezó a recorrer en febrero del año 1963 fuera el camino que se siguiera recorriendo. Y era un sentimiento legítimo de gran parte de la población, que mucha de ella pues respaldó muchos de los movimientos que hubo, porque entendía que era lo correcto. Pero no es como lo han contado. Le han puesto mucha vaina mágico pendeja. Yo le dejo a este país con una moña a los gringos. Yo sabía que no peleaba. Vamos, por favor, vengan. No, ya que sea otra cosa. Ya este tiempo se hace diferente. Soldado valiente, ya empezó la revolución. Este tiempo lo hacemos con aranceles y cosas así. ¿Qué es eso? Un levantamiento en una loma y fue un helicóptero con 5 guardias y acabó el levantamiento. No me jodas tú a mí. Pero era lo que había, para la época era lo que había. No empecemos a hablar de la batalla más para atrás, please. Porque para yo no date la cátedra de papi. Pero oye bien que este idiota que llamó está citando un hecho que tuvo lugar en otra época y con otras características. A mí me gusta el del pecador. Yo quería hacer que eso pasó a principios del siglo XX. Yo quiero hacer una pregunta, pero no sé si hacerla porque... No me deboche, por favor. ¿Puede ser? Yo voy a hacer la pregunta. ¿Y el 19 de abril qué fue lo que pasó? De marzo. El 19 de marzo. El 19 de marzo se dio una batalla en Asua, la batalla esa que tuvo lugar en Asua, que el 30 de marzo encontraron ese mismo batallón cansado, camino a Haití, y le entran a tiro, pedra y vaina, y dijeron que también fue una batalla. Hay amigos historiadores
se molestan conmigo cuando yo digo eso. En esa batalla tuvimos solo un contuso, Alberto. Yo he tenido de fuente tres historiadores distintos y me han dicho lo mismo. Mira, en la batalla del 30 de marzo... Pero nada, vamos a creerle que la del 30 de marzo también fue un batallón y que se peleó muchísimo. Yo no voy a La del 30 de marzo tiene la particularidad de que no tuvimos ninguna baja, solamente tuvimos un contuso y fue que el que iba delante de él le iba a dar un palo, un vejigazo al de adelante, y cuando le dio para atrás el brazo, ¡pam! Le dio y le salió un chichón. Ya venimos el ritmo de la mañana. Historia patria mal contada. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.